¡Pase! Permiso. Pase, adelante. Eh, Dígame por qué viene hoy día. es que tengo unas pelotitas allá abajo. Ahí abajo en el pie, ahí abajo en las piernas. No, pues ahí en mis partes. ¿Qué íntima. Parte íntima. Que no sé cómo se llama. No sabe cómo se llama. ¿Y le duele, le pica, le arde? ¿Qué le pasa? No, pero está como que está creciendo Está creciendo. Ahí, en las partes. ahí, eso de la vulva. Que no sé cómo se llama. Ya. Entonces la voy a tener que revisar. Ya, está bien. Bienvenidos a Marea Rosa, tu podcast de salud sexual y reproductiva. Hola, bienvenidos al capítulo de hoy día. Este es nuestro segundo capítulo. Hoy día vamos a hablar de anatomía genital, interna y externa. Queremos contarles que este capítulo nació porque cuando nosotros estamos haciendo alguna consulta, las pacientes, las usuarias no saben explicarnos cuál es el motivo de consulta. ¿Por qué? Porque no tienen un lenguaje adecuado, no saben cómo se llaman las partes de nuestro cuerpo, porque cuando éramos chicas Nadie nos enseñó. nadie nos enseñó. ¿Cómo te decía tu mamá a ti? Las partes pudendas. Las La parte pudenda. Las partes pudendas, así me decía. Mi mamá me decía, a ti nadie te puede tocar la vagina. No, yo, nadie te puede tocar las partes íntimas, las partes pudendas. Y yo así como entendiendo nada. Y en el colegio no me lo pasaron a mí. A mí tampoco me lo pasaron en el colegio. ¿Y qué pasó? Claro, el jefe ¿Quieres salir? Está supervisando. ¿Alguien está supervisando aquí? ¿Quieres salir? ¿Quieres saludar? A ver, ven. Ya, saluda a la cámara. No quiere. Es el tímido. Hola. Hola a todos. Hola, hola, ¿Ahí le hola. enseñaste sobre su parte íntima? Sí, aquí tiene su... Ahí se ve. Su parte pudenda. Su parte pudenda. Sin andar ahí oliendo parte pudenda en el parque. Ya. Diga chao. Chao, chao, chao. Ya. Abajo. Se va a quedar aquí igual, vamos. Se va a quedar por siempre. Ya. Entonces, lo que queremos dar a conocer en este capítulo es específicamente cuáles son los nombres de las partes de nuestras partes íntimas, de nuestras partes pudendas. Sí, sí. De nuestras partes Lo pudendas. interno y lo externo. Lo interno y lo externo. La idea es poder otorgarle un lenguaje a cada lugar específico para que cuando la persona pueda, para que la persona cuando vaya a consultar pueda decir específicamente dónde le duele, dónde le arde, dónde le pica, dónde está sintiendo la molestia, y así uno puede tener una mejor recepción de la información y uno puede hacer un feedback más adecuado. Claro, y utilizar el tiempo más adecuado para la educación. Igualmente vamos a hacer un examen ginecológico porque necesitamos visualizar lo que nos están diciendo, y también es importante que ustedes sepan qué es un examen ginecológico, qué es lo que incluye un examen ginecológico, y que no necesariamente hay que haber iniciado la vida sexual o haber tenido prácticas sexuales para tener alguna molestia en el área genital. Claro. Entonces empecemos, pues. Ya, pues. ¿Ya? Ya, primero vamos a dar a conocer las partes internas. Eso quiere decir lo que nosotros no podemos ver con un espejo, no nos pueden ver nuestras parejas en el acto sexual. Lo que nadie puede ver está por dentro de nosotras. Consulta. Adelante. Y esto es área ginecológica, área obstétrica, porque cuando uno ve dice ginecología y obstetricia. Por eso soy tu anfitriona. Hay una diferencia entre el área de salud sexual y reproductiva, que está enfocado solamente a ginecología, que tiene que ver con la mujer no embarazada. Eso quiere decir que ahora vamos a ver los órganos genitales internos de una mujer no embarazada. Embarazada igual, pero van a cambiar los órganos porque vamos a tener una guagua adentro, entonces todo va a cambiar de tamaño, los cambios fisiológicos van a ser diferentes, entonces lo vamos a ver en un cuerpo de una mujer normal, no, o sea, de una mujer anormal. Una anatomía general. Una anatomía general de una mujer no embarazada, a diferencia de la obstetricia, que se enfoca en una mujer con un embarazo. ¿Ya? Y también explicar que estas son las partes del cuerpo internas que no tienen ninguna patología, ninguna enfermedad, o sea, están sanas, completamente sanas, ¿ya?
Empecemos. Yo Ayúdame. voy a hacer la modelo ya. ¡Tin! Ya, estos son los órganos genitales. A mí, ayúdame, que si no voy a tirar. Estos son los órganos genitales internos. Ya, esta es el útero, ya que está compuesto por 3 capas, principalmente la interna, que es la capa del endometrio. Después viene el miometrio, que está compuesto por células musculares, y después viene la capa serosa, que sería la parte de afuera. Ya tiene 2 porciones, la porción distal y la porción proximal. La porción proximal es el cuello del útero, que es la parte donde está conectada con el final de la vagina. Ya llegando al término del cuello del útero está el canal vaginal, que está compuesto principalmente por células musculares, y es un canal que es elástico, por lo tanto puede en el acto amatorio expandirse o no amatorio Sí, automatorio también puede expandirse y volver a su estado original una vez ya terminado lo que estamos haciendo. ¿Sabías que puede extenderse hasta 10 veces? No sabía. Hasta 10 veces. Sabía. Piensen que si tenemos un bebé por parto vaginal, esa cabeza saldría por ese canal vaginal, así que tiene una capacidad de extensión hasta 10 veces. Me dejé loca. Ya de nuevo. Y después, en la parte distal del útero, se conecta con las trompas de Falopio, como dicen los libros, pero serían Trompas uterinas. trompas uterinas. ¿Quién era Falopio? El gallo que lo Falupio, descubrió. Falopa. Entonces, siempre antes le ponían el apellido de la persona que lo descubría, que generalmente eran hombres, porque antes no había acceso a educación universitaria o educación regular para las mujeres. Por lo tanto, los que terminaban descubriendo las cosas tendían a ser hombres y ponían su apellido. Hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy. Entonces ahora hay una nueva nomenclatura, es una nueva forma de decir, y sería lo más correcto que serían trompas uterinas. Trompas uterinas. No de falopio como dice ahí. Estas serían las trompas uterinas, ya, que conectan al ovario. ¿Y están pegados el ovario y las trompas? Sí. Están cerca, ¿cierto? Están cerca, pero no se conectan de forma anatómica, no están juntitos, no se tocan. Claro, o sea, como que la trompa se acerca al ovario y se retira del ovario, pero no están completamente pegados. Sí. No son uno. No son uno, son órganos diferentes, separados. Y los ovarios están compuestos, son parte de nuestro sistema hormonal, porque del ovario vamos a liberar todos los meses un óvulo cuando ya nos empieza a llegar la regla, cuando ya llegamos a nuestra edad fértil. Antes de que nos llegue la regla, esto está dormido, Pausa. Haciendo tuto. Haciendo un tutito guagua. Una vez que a nosotras nos llega la menstruación, empezamos a liberar óvulos de nuestro ovario, y el óvulo va a viajar por la trompa, viajar, y en el caso que exista un espermatozoide, va a entrar por acá, entra, se juntan y se hace la fecundación. La guaguita. Esto viaja, se aloja acá en el útero y empieza a crecer. ¿Ya? Eso. Si eso no pasa, si no hay una fecundación, si no hay ningún espermatozoide, no hay nada, va a salir el óvulo, va a llegar al útero, se va a alojar al útero y va a liberar unas hormonas. Esas hormonas van a formar la primera capa del útero, que dijimos que se llamaba endometrio. Es como una esponjita, ¿cierto? Sí. Y eso se va a caer una vez al mes. Esa es nuestra menstruación. Y esa es nuestra menstruación. O sea, la menstruación es la caída del endometrio, la descamación del endometrio. La descamación del endometrio. Entonces, por eso cuando estamos embarazadas, a nosotras no nos llega la regla. Porque el óvulo está fecundado, ya no se van a liberar esas hormonas que hacen que se nos genere la primera capa del útero y se caiga, porque esas hormonas se van a encargar de afirmar al huevito. Y esta capita como esponjosa que es el endometrio va a servir como un tipo de colchoncito para recibir. Claro.
Y todo eso se va a empezar a transformar en todos los órganos que tienen que ver con el embarazo, en la placenta, Un cordón. todo lo que tenga que ver con el embarazo. Día de eso no vamos a hablar nunca, No nos llama la atención. No. ¿Ya? Entonces, eso con nuestros órganos internos, esto es lo que no se puede ver. Vamos ahora a pasar a los externos, pero antes queremos explicar que el canal vaginal, la vagina, ya se va a conectar con nuestro mejor órgano que tenemos en nuestro cuerpo, con la vulva. ¿Ya? Así que vamos a mostrar ahora otras imágenes. Vamos con la otra lámina. Muy bonito todo esto. Hermoso. Lo mejor que no hice. Lo hizo Tatita. Lo mejor que no hice Tatita. Entonces, habíamos hablado que el canal vaginal se conecta con la vulva. Esta sería una visión externa. Imaginar que hay una persona con sus piernas abiertas, ¿cierto? Sí. Y estas manitos con guantes, digamos, están separando Los labios. ¿Cuántos labios tenemos? Tenemos 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, vamos a empezar primero, como dijimos, con la apertura vaginal. Aquí dice apertura, pero también se puede decir introito vaginal, que significa que es la entrada de la vagina, que sería por donde sale la cabeza de la guagua, como nos decía la Connie, sí. O por donde existe la penetración, o también la masturbación, que puede ser con con lo que usted elija, con sus manitos, lo que sea. Y por ahí también sale flujo o regla, ¿cierto? Sí, por ahí dijimos que salía del útero por el canal vaginal y esa sería la última salida, la salida de emergencia, el exit. Ya, entonces, ese orificio sería la apertura vaginal. Si ustedes se miran con un espejo, no se va a ver nunca igual a esta imagen, porque esta imagen la hicieron con una mujer blanca, occidental, con un índice de masa corporal normal, hegemónicamente perfecto, como con una belleza occidental, para que todos nos podamos como sentir representados. Sí, pero no se va a ver así, porque cada persona tiene su anatomía diferente, tiene genética diferente, es de raza diferente. O sea, todos tenemos las mismas partes, pero en distinto color, en distinto tamaño, un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿cierto? Sí. Pero, ¿son todos los genitales iguales? No. Igual como las caras, las manos son todas diferentes, ¿cierto? Sí. ¿Entienden? En rostro tenemos nariz, ojo, boca, ¿cierto? Pero cada cara es diferente. Aquí igual vamos a nombrar como la anatomía por estructura. Exacto. Pero usted puede verlo un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poquito más oscuro, más claro. Sí. Vale, esto es solamente una generalidad, ¿ya? Después la Connie nos va a hacer una excelente recomendación. Excelente recomendación. Ya. Después de la apertura vaginal, unos puede ser milímetros o centímetros, va a depender de la anatomía de cada mujer. Está la apertura uretral, ya que sería la uretra. La diferencia de estos orificios es gigante, ¿ya? Por acá, el canal vaginal dijimos que sería la menstruación, sirve para dar a luz, el flujo, para el flujo vaginal, para tener relaciones sexuales. La copita. Amiga, ¿vamos a hacer un capítulo de higiene menstrual? Por supuesto, se viene. Y la uretra sirve para que salga el pipí. Es el miau. El miau. El miau. El meato urinario. Entonces no hacemos pipí por un puro hoyo y por un puro hoyo sale la sangre y por un puro hoyo. No. O sea, tenemos otros orificios diferentes. Super. Son orificios diferentes. Cuando yo era chica, por ejemplo, yo pensaba que todo salía por el mismo orificio, pues como que hacía pipí, mi mamá nunca me dijo caca, como... todo era como que yo lo veía como un todo, era como una masa, como ya el poto, por ahí sale todo, sale el pipí, sale la caca, sale todo. No, a mi mamá, pero mi mamá nunca me dijo que había una uretra. Entonces yo creo que hasta muy en la adolescencia tardía, recién caché que eran dos orificios aparte. Bien, entonces este sería el meato urinario, ¿cierto? Por donde sale el pipí, ¿ya? Al lado, acá no se ve muy bien en esta imagen, ¿ya? Pero tenemos un fantoma, que lo vamos a mostrar. Esto está auspiciado por nuestras queridas compañeras de trabajo, unas coleguitas hermosas que tenemos que nos prestaron sus fantomas para poder explicar. Sácate la vulva. Esto es feo. No es feo, es hermosa. La vulva soy. La vulva soy. Ya. Yo te la agarro. Ya. Esto es lo mismo que estábamos viendo, pero está en 3D. Lo otro estaba en 2D, este está en...
Ya. Perdón, el sonido bueno. Desubiqué. Ya, y esto está en 3D. Entonces, si uno abre aquí, amiga, abre con tus manos, eso. No sé si se va a ver, pero puedo hacer un zoom. Aquí se va a ver el orificio vaginal, ya, este que está acá, ya, donde está entrando mi dedo. Este sería el orificio uretral, ya. Esto se va a cerrar, ciérralo nomás. Y vamos a ver 4 labios. Acá tenemos, abre un poquito. Acá tenemos 2 y acá tenemos 2. ¿Ya? O sea, los externos es donde están los vellos generalmente, sí. Y los internos como que acompañan al clítoris por el lado, ¿cierto? Sí. Entonces, estos serían los labios. En los libros está descrito como labios menores y labios mayores, ¿ya? Pero el nombre correcto debería ser externos e internos. ¿Por qué? Porque antes decían que los labios menores eran más pequeños y los labios externos más grandes, por eso eran menores y mayores. Pero en la anatomía real hay personas que tienen los labios internos más grandes que los externos y eso no quiere decir que esté mal. Y pueden sobresalir también. Sí. Sí. Entonces tenemos los labios internos y los labios externos. Acá, por ejemplo, cierra, déjalo en su estado natural. Acá, por ejemplo, sobresalen los labios internos de los externos, ¿ya? Puede ser que los cubran porque puede haber mayor tejido adiposo o puede ser que no haya tanto tejido adiposo y sobresalgan los labios adiposos. O sea, si soy de panochita más rellenita, probablemente mis labios externos sean más gorditos, más llenos de tejido graso y cubran. Sí. Y probablemente si soy una persona un poco más delgada y tengo poco tejido adiposo, estos puedan salir un poquito. Sí. Hasta está mal, si esto como que se sobresale por aquí. No. Puede haber asimetría, puede haber... ¿Qué quiere decir? Como que uno es más grande que el otro. Uno es más grande que el otro. O sea, como las pechugas, de repente uno tiene una pechuga más grande que la otra, ¿cierto? Sí. Y estaríamos dentro de la normalidad. Mira, aquí tengo otra. Acá hay otra. ¿Viste? Aquí serían como los labios internos y estos serían los labios externos. Y aquí, si se dan cuenta, parten como por debajo del clítoris y aquí parten como por el lado del clítoris. O sea que la anatomía puede ir cambiando entre una persona con vulva y otra persona con vulva. Al terminar los labios externos, vamos a llegar al monte de Venus, ¿ya? Este es el monte de Venus, donde atrás del monte de Venus hay un huesito que se llama la sínfisis púbica. Por lo tanto, si uno se toca, si uno se palpa, va a sentir una dureza. Como cuando va uno en la silla de la bicicleta y como que duele ahí, es porque estamos apoyándonos como arriba del huesito. Sí, ¿ya? Y abajo de la sínfisis, o sea, abajo del monte de Venus, viene la mejor parte. El mejor órgano. El mejor órgano del mundo. Vamos a presentarlo. Vamos a presentarlo. No hay muchos estudios sobre este órgano porque fue descubierto, vamos a decir, tardíamente. En la época más contemporánea, porque es el único órgano del cuerpo que está hecho solamente para sentir placer. ¿Ya? No tiene ninguna otra función, solamente sentir placer, ¿cierto? Sí. Y antes se pensaba que el pene y la cabeza del pene tenían mucho más sensibilidad que el clítoris y según estudios recientes se sabe que el clítoris tiene muchas más terminaciones nerviosas. Sí. Por lo tanto sirve solo para el placer. Solo para el placer. Nos vamos a devolver a la imagen anterior, ya para hacer un resumen. Entonces, la apertura de la vagina, la apertura uretral, que es por donde uno hace pipí, labios internos, labios externos, no nombramos el anubius, amiga. ¿Por dónde uno hace caca? Por donde uno hace caca. Entonces habrían 3 orificios. Tres orificios, dijimos Sí. arriba de los donde ya están terminando los labios externos, ya el monte de Venus, ya que es donde uno puede ver la mayor cantidad de vellos, ya. Eso también va a depender de cada persona. Puede haber gente que no tenga pelo, que tenga más, menos el color, rizado, liso. Hay gente que le puede llegar el pelo hasta el ano, para el lado, los cachetes. Vamos variando. Vamos variando, ¿ya? Y dijimos que abajo del monte de Venus, entonces vamos a presentar el clítoris, que también tenemos una figura 3D. Vamos a verla. ¡Tarán! Ya, este sería el clítoris y lo único que nosotros podemos ver o que nos pueden ver nuestras parejas, ya, o que nosotros podemos ver con un espejo,
es solamente la cabeza la cabeza del clítoris, que sería esta que está aquí, ¿ya? Se llama cuerpo del clítoris, ¿ya? Y este se llama el glande, como si fuese un un pene. pene, ¿ya? Y lo único que podemos nosotros percibir visualmente sería este pedacito, esta porción. Claro, Eso sería lo la único. puntita. Lo único que podemos percibir. Y todo lo demás del clítoris no lo podemos ver porque sería un órgano interno. Y queda escondido debajo de los labios, ¿cierto? Sí, queda por debajito de los labios justo acá. O sea, El triángulo de la felicidad. o sea que también voy a tener sensibilidad en los labios. Sí, Pero principalmente en la cabeza, Sí. o sea, en el glande del clítoris. sí. Lo que pasa es que el tamaño del clítoris puede llegar a medir hasta 10 centímetros, así como este que estamos viendo acá. Pero nosotros como lo único que podemos ver es esto, generalmente vamos a prestar toda nuestra atención a la cabeza del clítoris. Pero al estimular la cabeza del clítoris, todas las terminaciones nerviosas bajan y se desarrollan por toda la anatomía interna del clítoris. Por lo tanto, si yo estoy tocando los labios externos, internos, igual voy a tener contacto, Sensibilidad. voy a tener sensibilidad con el órgano y Puedo disfrutar. Hay lo muchas, voy a pasar lo bien. va a pasar bien. Hay muchas personas que, o personas con vulva que realizan prácticas penetrativas, que está un mito instaurado en la sociedad desde la antigüedad, que mientras el aparato reproductor masculino, el pene, sea más grande, más goce, más placer. La realidad es que no siempre es así. Cuando decía la Belén cómo se inflaman estos, al estimular esta parte también se inflaman los bracitos del clítoris, los labios también prestan más sensibilidad, entonces al entrar aquí va a presionar los bracitos del clítoris y va a haber sensibilidad. Sin embargo, la mayor sensibilidad está en la zona del clítoris. Por eso muchas mujeres pueden tener prácticas penetrativas, autopenetrativas o con otra persona y no tener ningún placer, no tener ningún goce y tener como esa preocupación de que, es que el pene es muy chico, que el pene es muy grande, por eso no disfruto. Y la verdad es que hay personas que en los bracitos del clítoris tienen muy poquita sensibilidad, por lo tanto deberían como orientar más la estimulación hacia la cabeza del clítoris. Sin embargo, el estímulo completo suele favorecer más que solo el estímulo en la cabeza o hacer penetración sin estimular la cabeza del clítoris, ¿cierto? Sí. Esto es una cosa muy hermosa. Y puede crecer muchísimo, al igual que como el pene crece cuando está erecto y excitado, el clítoris también crece. También se vuelve más duro, se enrojece más la zona, aumenta el calor y la temperatura, y eso al crecer los bracitos del clítoris presionan los labios vaginales y también producen más lubricación. Por lo tanto, está muy relacionado el placer del clítoris con la lubricación en la vagina. Hay unas glándulas que son súper importantes que están justo abajito del clítoris. Lo podemos ver acá en este dibujo, que acá abajo existen las glándulas de Bartolino, que si nosotros intentamos visualizar por fuera, van a estar por acá. Por acá, acá está el introito vaginal, la apertura de la vagina, no las podemos visualizar a no ser que estén inflamadas, que hayan tenido alguna enfermedad que haya clausurado la salida de la lubricación. Son pequeñitas como las glándulas lagrimales, como este hoyito que tenemos nosotros por donde salen las lágrimas, entonces es difícil de ver y están aquí abajo. Y un poquito más arriba tenemos otras dos glándulas, Que son las glándulas de Skin. Entonces estas 4 glándulas me son las aportan encargadas de entregar lubricación. Sí, y de adentro de la vagina nos llega el flujo cervical, que es el que viene del útero. Entonces la lubricación se compone de lubricación de las glándulas de Skinny, lubricación de las glándulas de Bartolino y flujo genital o cervical que viene desde adentro. O sea, esas 3 partes nos están aportando lubricación. No solamente se lubrica cuando tenemos placer, sino que en el día a día también se lubrica, al igual que la boca y los ojos, que son órganos húmedos. Si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos lágrimas en los ojos, nuestros ojos nos dolerían. Si no tuviéramos saliva en la boca, nuestra lengua se resecaría. Se craquela, se parte.
Entonces, por ejemplo, las mujeres en la perimenopausia o acercándose a la menopausia, o algunas mujeres que usan algunas hormonas, suelen tener la zona genital menos lubricada y por eso pueden tener molestias. Exacto. Sí. Una vez que nosotros ya estamos llegando a la menopausia, que ya llegamos a la menopausia, generalmente, no siempre es así, se disminuye la cantidad de lubricación, por lo tanto las mujeres empiezan a sentir muchas más molestias, sequedad vaginal, eso va a conllevar a que tenga mucho prurito, que prurito es la palabra técnica para decir que le pica la zona, ¿ya? Por lo tanto es súper importante la lubricación. Hay muchos motivos de consulta de las mujeres que van y dicen, es que yo siempre estoy mojada, yo siempre estoy húmeda, yo mancho el calzón, y es como, tienes que manchar el calzón, o sea, lo normal de, vamos a hacer un capítulo de flujo genital con Constanza, aquí que nos va a explicar todo lo que tiene que ver el flujo genital normal y anormal, pero lo que queremos llegar es que es normal tener un flujo vaginal todos los días, 24 horas, eso sería, no tenerlo sería anormal. Y ahí nos generaría molestias. Por ejemplo, mujeres en el periodo de la menopausia que consultan pensando que tienen un hongo porque les pica y son maltratadas y mal diagnosticadas como con un hongo vaginal solo porque pica, y en verdad es una picazón asociada a una sequedad. Entonces muchas veces eso se soluciona solo con lubricación. Con un aumento de lubricación debería mejorar. Claro. Puede ser un lubricante externo, a base de agua, a base de aceite, va a depender de lo que requiera cada mujer, y es súper fácil de solucionar ese problema. Sí. O sea, no es fácil porque tiene que ver con nuestro sistema hormonal, nuestro sistema metabólico, pero si lo queremos solucionar de una forma externa puede ser con un lubricante. Y si lo queremos solucionar con una forma interna sería con un aporte hormonal. Y todos estos órganos están dentro de la pelvis, ¿cierto? Sí. Pero cerca hay otros órganos. Claro. Por ejemplo, muchas veces, y esto es como un dato importante a saber, consultan porque tengo cólico, dolor uterino. Y me duele el ovario, matrona. Los ovarios no duelen, lo que duele generalmente es el útero. Pero también podemos confundir, por ejemplo, un dolor intestinal, como un colon irritable, con un dolor uterino que se puede sentir muy similar, y eso es porque están cerca. ¿Sí? O una infección urinaria. O muchas veces tienen una infección urinaria y creen que es una infección vaginal, y en verdad una cosa es por donde orino y otra cosa es por donde me sale el flujo genital. Entonces, como habíamos mostrado en esta lámina tan hermosa, como están muy cerca, a veces vienen y me dicen, no, matrona, tengo una infección vaginal, y lo que les duele es al orinar. O a veces tienen una infección vaginal y piensan que es una infección urinaria. Entonces son dos orificios diferentes y son síntomas diferentes. Sí. Vamos a mostrar en una imagen 3D ahora, también auspiciada por nuestros coleguitas, lo que rodea nuestro aparato genital interno. Imaginemos que esta es una persona, ¿cierto? Aquí tiene una pierna, aquí tiene la otra, la partimos a la mitad y vamos a mostrar así como que si hubiésemos partido a la persona. Es como si hubiésemos partido a la pony, aquí. ¡Ta! Le hacemos un corte al medio, vamos a ver esto, ¿ya? ¿Qué estamos viendo? Aquí, esto va a ser un poco imaginativo. Tienen que tener harta imaginación, ¿ya? Pero aquí, acá toda esta parte sería la vulva, los genitales externos. ¿Qué vimos? O sea, como si sí. estuviera así, ¿cierto? Sí. Esto, los genitales externos van a estar acá. Bien. Entonces, acá tendríamos la entrada de la vagina, el introito vaginal. Acá está el canal vaginal va a llegar al cuello del útero, que este es el tope, ¿ya? Cuando tenemos penetración, el pene solo puede llegar hasta aquí. No pasa para arriba. Hasta la cabeza. Ni aunque fuera el negro de WhatsApp, no pasa. Nunca. Ya. Y llega hasta el cuello del útero. El útero, todo esto completo. El útero puede estar más hacia adelante, más hacia el centro, incluso más hacia atrás. ¿Ya? Eso no es una normalidad, ¿ya? Es solamente una variante de la anatomía. Si uno se hace una ecografía, va a decir útero en retroflexión, anteversión, retroversoflexión, y eso significa que va a estar un poquito más adelante, más hacia acá, más hacia atrás, pero no afecta nada, ¿ya? Es solamente una forma de la anatomía. Por delante del útero, donde estamos
Aquí muy cerquita está la vejiga, que es donde se alberga el pipí, ¿ya? El miau. El miau. El pipí, y la vejiga se conecta con la uretra, ¿ya? Que baja por aquí el pipí y llega al meato urinario, ¿cierto? Entonces ahí A la están los entrada. dos orificios, pues la uretra y el orificio vaginal, que están muy cerca. Muy cerca. Puede ser que esto esté muy separado o que esté muy cerca. Usted tiene que hacer un experimento y visualizarse a sí mismo, para que cuando vaya a consultar, ¿ya? Sepa que está preguntando. Tenga un lenguaje excepcional, que diga, no, yo vi Marea Rosa, vi a la matrona Connie, vi a la matrona Belén y ya me Estoy explicaron. informada. Otro level. Otro level. ¿Ya? Entonces, por aquí viene, dijimos, el meato urinario, y acá vendría, ¿cierto? Dijimos el monte de Venus. Por acá adentro estaría el clítoris. Esto estaría aquí, más o menos. Este gigante, pero imagínense lo pequeñito que está como por aquí, así. ¿Ya? Acá, el huesito. sí. Acá está el monte de Venus, ¿ya? Y dijimos aquí La sínfisis del la pubis. sínfisis púbica. La sínfisis púbica, que es el huesito que uno al palpar se va a sentir duro, ¿ya? Y que es parte de la pelvis, de los huesitos de la pelvis, ¿ya? Es como la parte central, ahí es lo primero que uno ve. ¿Y qué hay para acá atrás? No sé, nada yo. Dígame. Explíqueme, po. Ya, entonces, dijimos el monte de Venus, la entrada por donde uno hace pipí, después por donde sale la menstruación y la guagua, me voy hacia abajo y voy a ver otro hito, otro orificio, El anubis. el anubis. El ano. Y el ano ya se va a conectar acá, va a llegar a nuestro Intestino. aparato, a nuestro, ¿cómo se llama ese? Tracto gastrointestinal. Es parte de nuestro tracto gastrointestinal. O sea que si yo tengo una bola de caca porque no voy al baño cada 5 días, esto puede presionar mi zona genital hacia adelante, puede presionar el canal vaginal, puede presionar el útero. Y si por ejemplo aquí yo tengo muchos cólicos, muchos peditos atravesados, yo podría confundir que es un dolor de útero y en realidad es un pedo. Puede pasar, sí pasa. Todo esto se va a inflamar, si yo tengo estreñimiento, todo esto se va a inflamar y va a presionar hacia adelante, incluso puede presionar hacia atrás y podemos sentir dolor en la zona en el lumbar, sacro, en la zona de la espalda. en la zona de la espalda, así que aquí como que me clava algo para atrás, sí. Y en realidad son peores. Puedo sentir una sensación de punzación, pero en el fondo es la inflamación por tener estreñimiento. Y lo puedo sentir hacia atrás, lo puedo sentir hacia adelante, por lo tanto lo podría confundir con un dolor menstrual, o decir, me va a llegar la regla y en verdad no me va a llegar y al final es porque tengo estreñimiento. Lo dejamos aquí, sí que ya me duele el bracito. Y entonces es súper importante cuando ustedes vayan a la consulta ginecológica, y también las matronas, que no nos olvidemos de preguntar respecto al tracto gastrointestinal, o sea, cada cuánto vas al baño, te inflamas mucho, porque eso también puede confundir a veces los síntomas, y nosotras, aparte de hacer el examen ginecológico, podemos palpar el abdomen para ver si hay meteorismo, o sea, peo. Peito. Sí. Cuando nosotras vamos a preguntar a algún profesional, sea ginecólogo, Ginecólogo, sí, matrona, lo que sea, a nosotros siempre nos van a revisar y nos van a hacer un examen ginecológico. ¿Ya? ¿Previa autorización? Sí, por previa supuesto. autorización. Sí, siempre hay que preguntar a las pacientes, no llegar y decirle, ya, súbase, vístase, desvístase, súbase a la camilla, la voy a revisar. No, siempre hay que preguntar. Tampoco usted puede llegar y subirse al tiro en la Sí, camilla. todo tiene que ser con consentimiento previo, con una previa conversación sobre lo que vamos a hacer. ¿Y le podemos hacer un examen ginecológico a alguien que no ha tenido ningún tipo de práctica sexual? Por ejemplo, no sé, una niña de 16 que nunca ha tenido ningún tipo de práctica sexual. No se recomienda, pero sí se puede visualizar, se puede hacer un examen visual, y en el caso de que ella tenga alguna sintomatología que tenga que ver con alguna enfermedad, podríamos conversar con la paciente, avisarle de que tendríamos que hacer algún procedimiento que puede ser un poco invasivo, y si tenemos el consentimiento de ella, siempre hacerlo con lubricante, tomando todos los resguardos, ya que ella esté con una persona mayor de edad acompañada, que se sienta cómoda, se podría hacer, no está contraindicado. Si yo la voy a examinar, ¿eso está abierto o está cerrado si no ha tenido relaciones? Mira, ¿Lo dejamos para el mito y realidad? dejémoslo por mito y realidad. Bueno. ¿Ya?
Ahí expectante, mantengamos la expectación. ¿Hacemos un examen gine? Hagamos un examen ginecológico para que las personas puedan ver de qué se trata, qué te van a hacer cuando tú vas a tener cualquier tipo de consulta. Esta cosa horrible. Este Sí, es un espéculo, ya este es un espéculo pequeño. Tenemos de distintos tamaños y el tamaño no depende del tamaño de la mujer, es algo que hay que ir evaluando en el momento, si ha tenido hijos, no ha tenido hijos. Este, por ejemplo, es el más pequeño que podemos ocupar con una persona que no ha iniciado su vida sexual penetrativa aún, y que esto nos va a servir para poder visualizar el canal vaginal, ¿cierto? Sí. Esto es de material metálico, ¿cierto? Quirúrgico, se esteriliza, por lo tanto se puede reutilizar, pero también existen de plásticos que son desechables. Sí. Actualmente en la modernidad se creó un nuevo espéculo que se llama Lilium, o Lilium. No me acuerdo. Sí, Lilium creo que Vamos a dejar el nombre ahí abajo. Sí, en el link de la descripción. Que es un espéculo que uno es más como amigable porque uno mismo se lo podría introducir, no tendría este cambio de temperatura, no sería tan molesto. Pero esto es lo que vamos a encontrar en el servicio público. Sí. ¿Me ayudáis con esta? Con esta. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer al hacer un examen ginecológico va a ser visualizar los genitales externos, todo lo que vemos, todo lo que nombramos, toda la vulva. Acuérdense que la vagina no es la vulva, son cosas diferentes. Si uno dice, me pica la vagina. Me pica la vagina y te pican los pelitos, por ejemplo, esa es la zona de la vulva. Entonces es importante que diferencien porque la vagina sería adentro, o sea que tendrían que rascarte con un dedo hacia adentro y eso no es así. No. Está la vulva, lo que es externo, que es la zona que generalmente pica o puede ponerse húmeda o cambiar de olor, y la vagina, que es la zona interna, como ya habíamos explicado. Sí. Muy bien. Sí, muy bien. Ya, entonces la Connie va a visualizar los genitales externos, va a ver que esté todo bien. Puede separar los labios, ¿cierto? Sí. Mirar que no haya algún granito, alguna herida, un cambio de coloración, cualquier tipo de esas cosas. Ver el clítoris, ¿cierto? Cómo se ve. Puedo visualizar incluso la zona del ano, si hay presencia de hemorroides, si hay alguna fisura externa. Y luego voy a visualizar hacia los órganos internos, ¿cierto? Que sería el canal vaginal. Voy a introducir el espéculo, ¿cierto? Lo voy a introducir de ladito para que no moleste, luego lo voy a girar y ahí yo voy a abrir. Y al abrir yo voy a mirar por aquí con una lamparita, ¿cierto? Para poder mirar el canal vaginal y al fondo del canal vaginal el cuello del útero. Al ver el cuello del útero, yo de ahí puedo tomar la muestra que se toma para el PAP, ¿cierto? En caso de que lo vaya a tomar. Puedo ver alguna lesión cancerígena, también puedo ver lesiones benignas y puedo evaluar el flujo vaginal. Las características del flujo. Claro, el color que tiene, el olor que tiene, incluso al retirarlo generalmente en esta zona nos queda flujo y muchas veces yo les muestro a las usuarias que lo huelan, que lo conozcan, porque a veces no se han visto, no se conocen sus propios olores y eso es súper importante. Sí. ¿Cómo sé yo que algo huele mal? ¿Cómo sé yo que algo está mal si no lo conozco? Entonces es importante conocerse. Capítulo de flujo vaginal. Capítulo de flujo vaginal, que es el que... Sí. Ya. Dejar en claro también que este procedimiento se llama especuloscopía. Que este es el espéculo. Sí, y que no es lo mismo que el Papa Nicolau. El Papa Nicolau se realiza con una especuloscopía, pero al hacer una especuloscopía no significa que vamos a tomar el PAP, porque la especuloscopía es para visualizar el canal vaginal, el cuello del útero y todo lo que nos dijo la Connie. Ya, por lo tanto, no necesariamente al hacer una especuloscopía vamos a tomar el PAP. Claro, no. Muchas veces vienen al control, nosotros le hacemos el examen ginecológico y después piensan que en ese control y en todos los controles donde lo examinamos le tomamos el PAP. La verdad es que no es así. El PAP se suele tomar según indicaciones ministeriales, ¿cierto? Según edad. Vamos a hacer un capítulo de cáncer cervicuterino, BPH, pero quizás no digamos todavía. Pero tienen que tener expectativas. Se vienen cositas. Sí. Entonces el examen ginecológico incluye la visualización externa del genital y la visualización interna, y muchas veces también acompañamos con el examen de mama, ¿cierto? Que también podríamos considerarlo como algo externo. Sí. Y con un tacto vaginal. ¿Y para qué sirve el tacto vaginal? ¿Cómo se hace un tacto vaginal? Habíamos dicho la primera parte de este capítulo que hablamos de los genitales internos. ¿Qué pasa con esos genitales internos? Yo no los puedo ver por fuera y tampoco los puedo ver con una especuloscopía, solamente puedo ver hasta el cuello del útero. Por lo tanto, no puedo visualizar el útero.
¿Y para qué me podría servir entonces hacer un tacto? Un tacto significa que yo voy a introducir 2 dedos, generalmente por el canal vaginal, Sí. y la otra manito la voy a poner por arriba del abdomen sobre la sínfisis del pubis, que es este huesito, y yo voy a presionar. Vas ¿Y a qué es lo palpar. que voy a hacer con esto, con esta mano adentro y la otra por arriba? La idea es que al tener esta mano adentro tú puedas presionar hacia arriba y con la mano de arriba puedes presionar hacia abajo y aquí va a estar mi útero. Por lo tanto, ¿qué vas a palpar? Empújame con la mano de abajo. Voy a palpar el cuello Así. del útero, el tamaño del útero, y si me voy hacia el lado y presiono puedo ver si es que toco los ovarios. Los ovarios yo no debería palparlo en un tacto vaginal. Por lo tanto, si yo palpo y siento algún bulto hacia el lado, es algo Anormal. anormal, Alguna ¿cierto? patología Si yo muevo el ginecológica. cuello del útero y a la paciente le duele o le molesta, eso también puede ser un signo de alarma. Si yo palpo el útero y lo encuentro mucho más aumentado de tamaño, puede ser un embarazo no planificado, también puede ser un útero que esté lleno de miomas, tumores o quistes, y que eso haga que O que esté inflamado porque la paciente pueda tener endometriosis. es un buen capítulo que también se viene. Sería. Entonces, el examen ginecológico incluiría generalmente la inspección externa, la evaluación de especuloscopía, ¿cierto? Y un tacto vaginal. Podríamos además agregar una palpación abdominal en caso de meteorismo y otra cosa, y acompañar con el examen de mama para verificar que no haya problemas en las mamas, que eso es otro capítulo de cáncer de mama. Espectacular, Constanza. Te sacaste un 7. Y Un 7, un 7. podríamos hablar de algunos mitos. Sí. Así que ahora nos vamos a nuestra sección de Mito o realidad. mito o realidad. Entonces, vamos a nuestra sección de mito o realidad. Cuando llegan a la consulta, nuestros pacientes empiezan a darnos su motivo de consulta. Siempre se nos repiten las mismas preguntas. Las mismas preguntas. La mamá lleva a su hija que tiene 14 años y dice, es que ella tiene feo ahí abajo. ¿Tiene feo ahí abajo dónde? ¿Pero cómo? Por eso es importante este capítulo, para poder aprender el lenguaje y que no sea una consulta ambigua. Claro, que no, digamos, no perdamos tiempo en tratar de entender el motivo de consulta, sino que sea mucho más claro para Sí. nosotros. Para todo al final, porque si la persona que consulta tiene el lenguaje adecuado y puede comunicar bien su motivo de consulta, uno puede explicarle lo que habíamos dicho del feedback. El feedback va a ser mucho mejor. Y si la mamá dice, no, es que mi hija tiene ahí la puchaina, la pantufla, la totona, rara. ¿Cómo rara? Sí, como que se le sale para afuera. Sí. ¿Es mito o es realidad que los genitales, que los labios externos siempre deben cubrir los internos? Como lo habíamos dicho anteriormente. ¿Cómo es mito o realidad que todas las vulvas tienen que ser igual? Es mito. Es mito. Porque como habíamos dicho, según la anatomía de cada persona, algunas pueden tener los labios internos un poco más sobresalidos, uno más largo que otro, uno más desarrollado que otro. Uno más arriba, otro más abajo. Sí, Así. o estar cubiertos, o estar cubiertos, por ejemplo, como en este caso, que se ven los labios internos más que los labios externos, pero podrían estos estar escondidos y la vulva taparla, como por ejemplo en este, que se ven un poquito más tapado, pero sin embargo aquí también sobresalen. Puede ser que no se vea nada, incluso que veamos los labios y estén así totalmente juntos. Que se vean así, como ahí, ¿cierto? Sí, como Así, así. claro. Parece un potito. Como un potito, sí, que no se vean los labios internos. Entonces eso sería mito, Mito. Totalmente mito. Totalmente mito. Ya. Tengo otra pregunta para ti, mi querida. Me siento a prueba. Era bueno. Estudié. Yo hice la pregunta para no hablar, para sacarme las partes, para no tener la responsabilidad. Estoy cachando algo repetitivo aquí. Sí. ¿Se me pueden tapar las glándulas de las que hablamos? Las 4 glándulas ¿Las 4 glándulas? Sí, se puede tapar. se pueden tapar. Se pueden tapar. ¿Y cuál sería la sintomatología que voy a sentir? Que la zona puede estar afiebrada, dolorosa o más inflamada. Me voy a sentar y me va a doler. Me puedo sentar y me va a doler, ¿cierto? Y esta zona que está aquí generalmente la voy a sentir mucho más
afiebrada al tacto. Es como tener una espinilla y Gigante. tocar la espinilla y duele, ¿cierto? Está afiebrada, está enrojecida, es como tener una espinilla gigante ahí abajo, pero no es una espinilla, sino que es una glándula que está tapada. Está inflamada. ¿Y qué es lo que tapó? La salida del líquido. Y el líquido entonces se empezó a acumular hacia adentro, o sea, el flujo que nosotros generalmente botamos se empezó a ir hacia adentro, ¿cierto? Y empezó a inflamar esta glándula y puede empezar un proceso infeccioso, requerir drenarlo, antibiótico, Sí. Analgésico. Ya, entonces, ¿es realidad que se pueden tapar las Es realidad que se puede tapar la No es un glándula. mito. No es un mito. A mí nunca me ha pasado. No, a mí tampoco. que me pase. Será doloroso. Ajá. Igual llegan palo yo las pacientes cuando tienen Sí. tienen esa patología. Yo generalmente en los CESFAM o los consultorios, como ustedes le digan, nosotros hacemos hasta el tratamiento antibiótico, pero cuando ya requiere un tratamiento quirúrgico, que es como El drenar, drenaje. generalmente son derivadas al hospital para que ahí se haga el procedimiento. En algún momento yo trabajando, o sea, haciendo mis internados en el hospital, me tocaba recibir estas derivaciones y hay que hacer un drenaje bisturí, sacar el líquido que se acumuló, que generalmente se volvió materia, sacar esta como cápsula que envolvió esta materia, en ocasión cerrar un poquito ahí esto, dejar antibiótico. Entonces consulten temprano para que no tengamos que llegar a un procedimiento quirúrgico y podamos aliviarlo con medidas locales y con medicamentos y no tengamos Que que... habláis bonito, no. Que mi mamá, Hermoso. que mi mamá es profe, Tu mamá es profe. de ahí viene. Y mi tía es profe, y mi abuelo era profe, entonces como que Una buena oratoria. lo tengo en mi Ah. sangre. En mi sangre diaguita. Entonces, ¿eres de Aguita, amiga? ¿Tenías Sí. descendencia de Aguita? Sí, de la ¿Sí? cuarta región. Ah, Siempre bueno. se habla de los pueblos originarios mapuche y poco se habla de los pueblos de Inter. Quizás más adelante Del les cuento norte. un poquito más. Una cosita. Igual tenía ahí como el... Algo tiene tu cara. Exótico. La tirana. Como el otro capítulo. ¿Qué otro mito? El último, ya te voy a decir, te voy a preguntar el último mito, que no hablamos de esto, pero ya no importa, ahora lo vamos a hablar. El himen. El himen. ¿Qué lindo? El himen es una telita, ¿ya? Que no hablamos de esto porque hay personas que no No lo tiene. que no tienen himen nunca, pero técnicamente es un... ¿Cómo se dice? ¿Una carámbula? Carúncula. Carúncula. Técnicamente es como una telita, digamos, como un trocito de tela, por así Me subí decirlo. toco. No, mentira. Muy delgadito, ¿cierto? Sí, muy delgadito. Elástico. Elástico que puede estar acá, en la entrada de la vagina, ¿ya? Entonces, ¿es mito o realidad que al tener el himen, si yo no he tenido relaciones sexuales, Ya. nunca en la vida, Nunca. pero ya me ha llegado la regla? Tampoco me he introducido nada yo No, misma, autoamatoria, Nada, no he tenido ninguna práctica sexual. ni propia ni compartida. No, ninguna práctica sexual. Ya. ¿Cachai? El himen va a estar ahí intacto. ¿Una no, telita? como una telita va a estar ahí así como esto, así como que se va a ver así. Y si yo, por ejemplo, voy al ginecólogo, Me lo van a romper. ver, me lo va a romper, ¿qué va a pasar? Ya. Eso es falso. El himen puede Es estar... un mito. O sea, es un mito, claro. Por eso habíamos dicho que si llegaba una chica joven, adolescente, y nosotras las vamos a examinar previo consentimiento, en compañía de un adulto, podemos usar un espéculo para mirar porque no hay nada ahí cerrado que nosotras vamos a romper. En algunas culturas, por ejemplo en las culturas gitanas, se entiende que cuando tienen por primera vez relaciones, la mujer debe salir como con un pañuelo con sangre y eso como que asegura que estaba el himen y que el himen se rompió y al romper sangró y digamos estaba virgen y dispuesta para ese hombre. Pero eso es mentira. Pero eso es mentira, por eso en esas culturas se rasguñan, se hacen heridas para poder demostrar, porque culturalmente está esa ignorancia establecida desde hace muchos años y no es así. El himen puede ser elástico, puede estar con perforaciones, puede haberse roto al andar en bicicleta, al andar en caballo. Al hacer algún deporte, al hacer alguna actividad física, cualquier cosa puede romper el himen. Por lo tanto, y al mirarse uno con un espejo, cuando chica puede ser que uno ni siquiera lo vea. Porque quizás nunca estuvo. Sí, porque, o sea,
de que va a estar, pero no necesariamente va a ser como una tela que yo voy a visualizar, eso es mentira. Puede ser que uno vea solamente los labios externos, internos, vea el introito vaginal, la entrada de la vagina y no haya nada más. O sea, el canal vaginal siempre es abierto. Siempre es abierto. Sí, pues porque si no estuviera abierto se acumularía la sangre, ¿cierto? El flujo. Entonces tienen que saber que el canal vaginal siempre está abierto, Sí. que el himen no necesariamente está indemne, Sí. que puede tener pequeños orificios, perforaciones o puede estar de una completamente roto. Si el himen estuviera cerrado, hay una patología que se llama himen imperforado y que eso causa todo lo que dijo la Connie, que no te llegue o sea, que no pueda salir la sangre de la menstruación, el flujo vaginal, ya, entonces eso sería un problema y por lo tanto habrían consecuencias y la paciente iría a consultar por eso. Claro, iría a Se consultar daría porque tiene dolor y además no le llega la regla y ya tiene cierta edad. ese sería el himen imperforado. Entonces es un mito. Es un mito. El himen está... O sea, no existe. Puede ser que exista, que no exista, que esté perforado, que esté con muchas perforaciones, sin perforaciones. Puede tener distintas características. No necesariamente el tener la primera relación sexual voy a sangrar entonces. No, tampoco necesariamente me tiene que doler. Pero eso es súper importante como tener este conocimiento general, porque imagínense, llega una mamá con su adolescente, no sé, de 14 años y realmente necesitamos examinar porque tiene una infección vaginal, necesitamos ver el canal vaginal y si nosotras como matronas no nos tomamos el tiempo de explicar bien, podemos terminar hasta metida en un problema porque si la madre cree que nosotras le rompimos su virginidad al revisar, ¿cierto? Podría generar un conflicto muy grande. Entonces sí. Es importante que tengamos el tiempo de explicar, pero que nosotras también seamos curiosas en aprender. Sí. ¿Cierto? Porque sí, nosotras estamos a eso, a la educación, pero también ustedes tienen que entender que tenemos tiempos limitados y que dentro de este tiempo de la consulta va la toma de presión, va la toma del peso, va el examen ginecológico. Hablar con la paciente, explicarle lo que vamos a hacer, todo. Entonces, si no conocemos como lo básico, va a retrasar todo esto, que nuestra educación sea más compleja y que lo que ustedes reciban de nosotros también sea quizás mínimo. Sí, la idea es que sea lo máximo, siempre lo máximo, nunca lo mínimo. Sí. Entonces, volvemos a recalcar que la importancia de este capítulo es aprender el lenguaje básico sobre nuestra anatomía genital interna y externa, ¿ya? Porque todo tiene que tener un lenguaje, si yo no sé nombrar las partes de mi cuerpo, al tratar de explicarlo todo va a ser ambiguo, nadie me va a entender. Y probablemente tampoco no me entiendan. Al final la comunicación no va a ser efectiva. Por lo tanto, deberíamos conocer el lenguaje, porque al final eso es como lo importante del lenguaje. ¿Y dónde deberían enseñarnos esto? Nuestros papás deberían enseñarnos desde chicos. ¿Y si nuestros papás no nos enseñan? Hay un programa que se llama Educación Sexual Integral, que es el ESI, se creó en el año 2020 y es para poder introducir estos temas ya de la educación sexual integral desde la niñez. ¿En los colegios? En los colegios, sí. La idea de este programa, la idea principal es que se traten diferentes temas de sexualidad desde la básica hasta que terminamos el colegio. Y principalmente en la básica, hasta desde primero a cuarto básico, es las partes del cuerpo, la diferenciación que hay entre niños y niñas, saber cuáles son tus partes íntimas, ¿ya? Por eso es tan importante tener el lenguaje adecuado. Si yo tengo una niña o un niño, da lo mismo un cabro chico. Hay un cabro chico en el colegio, mi sobrino, el hijo de tu amiga, la persona que sea que uno conozca. Si el pendejo... si el cabro chico no sabe cuáles son sus partes íntimas, no sabe cuál es su pene, la mujer no sabe qué es su vulva, cuáles son sus mamas, no sabe que su boca es una zona erógena. Si un niño chico no tiene el lenguaje básico, no va a saber cuando alguien intente hacerle un abuso sexual, por lo tanto no va a tener el lenguaje para poder explicarle a la mamá. Y por eso es tan importante la educación sexual integral en los colegios. Es para prevenir la pedofilia. Lamentablemente hay muchos colegios
que se oponen a esta educación sexual integral. La derecha se opone, siempre la derecha se opone. Acá nadie es de derecha. Y si es de derecha no nos ve. Desuscríbase. Lamentablemente, claro, los partidos Se sabe que son la conservadores. pedofilia también viene en gran parte de la derecha. Es que tienden a ser pensamientos más conservadores. Al ser conservadores, cuando nosotros vamos a presentar como matronas de repente en los colegios de educación, talleres, charlas, primero necesitamos pasar por el centro de apoderados que nos autorice la educación. A mí me pasó cuando yo estaba en mi último año de la universidad que me tocó ir a hacer educación sexual a un colegio donde habían puras niñas, por lo tanto la tasa de parejas lesbianas que habían eran muchas, sin embargo se me prohibió hablar de sexo entre mujeres, por lo tanto fue casi que ridícula mi charla porque eran pocas las que estaban interesadas en eso, y eso es porque el centro de apoderados debe autorizar esto. Entonces cuando tenemos un colegio conservador, cuando tenemos una política conservadora, cuando tenemos un presidente conservador, lamentablemente van a haber bloqueos para que nosotros podamos llegar con esta educación sexual a los colegios. Si ustedes como familia no se están preocupando de educarse ustedes para educar bien a sus niños, y más encima nosotros como profesionales tenemos barreras en los colegios por temas políticos y por temas conservadores, sus hijos están expuestos a vulneraciones, sus hijos están expuestos a no saber lo que es el consentimiento, a situaciones de pedofilia, a situaciones de abuso. Entonces es demasiado importante que las familias se instruyan para poder instruir a sus niños. Sí. Y que si las familias no se están instruyendo, no bloqueen el conocimiento que se les puede otorgar dentro de la comunidad escolar. Desde la profesionalidad. Sí, desde la profesionalidad. Porque al final esas son las consecuencias. El abuso sexual, la pedofilia, y no deberían existir esas barreras. ¿Ya? Así que esa es la educación sexual integral que está en los colegios. Principalmente dijimos que durante la básica se trata de saber reconocer. Simón. Jefe. Ven aquí. ¿Quieres salir? Ven para acá. Aguántate un rato. Aguántate un rato. Dijimos que en la básica principalmente es para conocer nuestras partes del cuerpo, la diferencia entre los genitales femeninos, masculinos, o sea, entre el sexo femenino y masculino, que tiene que ver con la anatomía, saber cuáles son mis partes que nadie me puede tocar, esto nadie me puede tocar, es mi parte íntima, y si alguien lo hace yo lo voy a avisar a mis adultos de confianza para que puedan tomar acciones legales sobre eso. También esta educación incluye el consentimiento. Sí. ¿Qué es el consentimiento? Y luego cuando pasamos a la enseñanza media hablamos de prevención de embarazo, enfermedad de transmisión sexual, y enseñar no es sexualizar, o sea, hablar del cuerpo no es sexualizar, no es promover el sexo, no es promover la promiscuidad, es educar. Y educar es una herramienta el autocuidado de prevención. Sí. O sea, la información es una herramienta de prevención. Una vez que pasa ya el niño a la educación, a la media, primero, segundo medio, ya se habla más sobre la anatomía genital, que es lo que hablamos ahora. A nosotros nos enfocamos solamente en el aparato reproductor femenino, ya, pero también ahí les pasan el masculino, les pasan el ciclo menstrual, que se viene ese capítulo de ciclo menstrual para que estén atentas, y también la identidad de género, sí, la diversidad sexual, sí, el lenguaje, que todo lo que tiene que ver con las diversidades sexuales. Sí. Y más en la media grande. Sí, y más en la media grande ya tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente, la prevención de la enfermedad de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos. Así que ojalá el gobierno de turno no empiece a bloquear la educación sexual integral en los colegios. Y ustedes como apoderados y apoderadas promuevan no frenen escolaridad. Sí, para que tengamos niños que sin traumas, que baje la cantidad de abuso sexual, la cantidad de pedofilia, y que todas esas prácticas sean conocidas por todos y podamos conversar sobre eso, ¿cierto? Me encantó. Muy bien. Ya. Y podríamos sacar una recomendación. Sí, vamos a ir a nuestra próxima sección, ya final, ya vamos a terminar, así que vamos con la recomendación. Bien. Me gusta la tuya porque está como oculta. Se me olvidó un poco lo que iba a decir, así que voy a improvisar. Cosas pasan. Ya, yo voy a recomendar un libro que me regaló una amiga que se llama Elizabeth
¿ya? Que la quiero mucho, le mando un besito. Es un libro que se llama Vulva, ya es de una autora que se llama Nitu Sanyal, y de lo que se trata principalmente este libro es sobre la genitalidad femenina, ya. Lo que habla es, no solamente no lo ve tan solo desde un ámbito anatómico, sino que tiene que ver con creencias religiosas, con creencias de brujas, mitológicas, culturales, políticas. También nos habla sobre la cultura popular, de cómo se ha visto durante todos estos años, durante toda la humanidad, cómo también ha sido percibida. Sí, cómo ha sido percibida y cómo nos hemos burlado también desde nuestro aparato genital. Entonces ha sido un libro fue muy controversial, porque generalmente muy criticado también por las feministas. Lo que hace la autora es enfocarse demasiado en lo femenino, otorgándoselo a la figura de la mujer. Por lo tanto fue muy criticado por las feministas porque, por ejemplo, una persona trans tiene un aparato genital diferente a cómo se identifica. Entonces, tener vagina y vulva no me hace mujer. Claro, no va a depender de tu propia identidad. Por lo tanto, fue muy criticado por las feministas, pero aún así es un libro que combina una investigación académica con miles de referencias artísticas, mitológicas, historia de la humanidad. Tiene que ver con el humor, entonces es algo que yo quiero recomendar, que es muy interesante. Muy interesante, sí. Y podemos también aprender desde distintas perspectivas, dependiendo del lugar geográfico donde uno nació, cómo se percibe, cómo vamos a percibir nuestro aparato genital interno y externo. Y es muy bueno, muy chistoso, es de fácil lectura, no tiene nada científico como algo difícil de entender, está muy fácil, muy fácil, muy general. ¿Me lo prestas? Sí, te lo presto, pero me tenés que devolver lo que ya te presté, pues. Tú me devolví lo que yo te presté y ahí vamos intercambiando. Ya. Y esa sería mi recomendación del día de hoy. La recomendación ahora se las va a hacer la Constanza, la próxima recomendación. Mire, yo estuve analizando harto esta situación. Dije yo, ¿qué recomiendo después de ese tremendo datazo cultural? Y dije, me voy a ir por algo bueno, bonito, barato, sencillo. Y lo tengo acá, me lo saco el orto. Se lo saca como la bandera del hoyo. Un espejo. O sea, conózcanse, mírense, tome su espejo, el que se ocupa para echarse el labial, la delineada, para arreglarse. Sí, y mire, pone el capítulo, le pone play y dice, a ver, esto me lo dijo la matrona Connie, esto me dijo que aquí iba a tener este orificio, me dijo que acá están las glándulas. ¿Dónde están todos los orificios, las glándulas, el sí. clítoris, mi monte de Venus? Los tengo para afuera, los internos, los externos. Asimétrico, uno para arriba, uno para abajo, tengo más pelo, menos pelo, colorín, rubio. Crespo, liso, brushing. Toda la wea. Entonces ocupen un espejito, algo que tenemos muy accesible. ¿Cómo podemos saber lo que está mal, lo que está cambiando, lo que está diferente si no nos conocemos en vista, si no nos conocemos en olor, si no nos conocemos en apariencia? Así que cabras, cabritas, cabrioles, chiquillos, agarren su espejo, mírense. Hay un tema social asociado a la genitalidad externa del hombre, que es el pene, que es algo fácil de ver. Ellos lo visualizan desde que son pequeños. Se saben sus partes. Y nosotros hemos tenido esto siempre más oculto, al ser más interno y cultural y socialmente se nos ha hecho tabú. Por lo tanto, rompamos ese tabú y conozcamos. Sí. ¿Y con esto? Terminamos. 1, 2, 3.